Muy bien. Bueno, pues nada. Perdón. Sí, estamos... Digo, Miguel, déjame que introduzca venga, un poquito para perfecto. los que no te conocen, ¿vale? Y bueno, Sí, que voy tenemos además descargando en ahí. nuestro alumnado, tenemos alguna nueva incorporación, ¿no? Gente del sector y que le interesa la temática o propios autónomos, ¿no? Que quieren saber un Vale. poquito más de la situación. Entonces, bueno, poneros en antecedentes. Yo soy Paloma Serrano, coordinadora académica del máster máster profesional en recursos humanos en la Escuela Internacional de Posgrados y bueno, y esta tarde, de la mano de Miguel, vamos a ver las nuevas cuotas de autónomos, ¿no? Cómo afecta, nos va a explicar los tramos. Bueno, una temática que, como sabéis, de actualidad, de total actualidad, y que creo que nos interesa a todos. O sea que por mi parte, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Cuéntanos un poquito, porque además a ti te afecta directamente, ¿no? No sé si quieres compartir un poco cómo has vivido, una pequeña introducción, todo este cambio. Bien, pues sí, a mí me afecta tanto en lo personal como en lo profesional. Y bueno, nos encontramos con esta situación, nos encontramos con este cambio que se esperaba ya y se venía hablando desde hace bastante tiempo y que, bueno, se ha materializado ahora y sobre todo teníamos la incertidumbre de ver cómo, de qué forma, en qué nos iba a afectar y, bueno, en qué nos iba a afectar también a nivel de gestión. ¿Vale? Nosotros gestionamos autónomos también desde el despacho y por eso decía que a mí como autónomo me afecta tanto en mi cuota de cotización y mi base de cotización, pero también a nivel profesional, pues para la gestión de nuestros autónomos clientes, pues todos quedaban en la incertidumbre de qué ocurre ahora, ¿no? ¿Cuál va a ser la nueva cuota de cotización? Entonces, bueno, eso es lo que yo venía, cuando en su momento revisé este Real Decreto Ley, pues no me quedó del todo claro. ¿Vale? He ido haciendo en principio distintas, de algunas sesiones también para ir conociendo, ver cómo era. Y bueno, seguía sin ver de forma clara cómo a nivel de gestión se va a hacer. Ya pues profundizando en el tema, pues sí que vi la luz, ¿no? Vi un poco el cómo quieren hacerlo, vi ya también de qué forma se iba a gestionar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y bueno, ya lo tenemos claro cómo funciona, lo único que tenemos que adaptarnos a este nuevo sistema. Pues este nuevo sistema en principio lo que supone es mayor gestión en esta parte de trabajadores autónomos. Ahora veremos qué es lo que teníamos antes y vemos qué es en qué se nos ha quedado. ¿Vale? Así que veremos de qué forma tenemos que gestionarlo y de qué forma nos afecta. ¿Vale? Pues vamos a preparar entonces esta presentación. Comparto pantalla entonces, ¿vale? Sí, perfecto. Y comenzamos. ¿Se ve, Miguel? Sí, bien. Sí. Pues vamos entonces a ver estas claves de la gestión de las nuevas cuotas de autónomos. En primer lugar, supongo que aquí estamos de distintas personas que o bien le afectan o bien no le afectan, o bien quieren conocer un poco más a nivel de formación. Lo primero de todo, saber esa cuota de autónomo, el cuándo tenemos que pagar esa cuota de autónomo. Esa cuota nace con el alta de como trabajador autónomo, cuando hacemos la inclusión en el régimen de la Seguridad Social de trabajadores autónomos, pues ahí nace la obligación de cotizar, ¿vale? Entonces, lo que se nos plantea sería cuál es la base por la que vamos a cotizar. ¿Vale? Tenemos distintas cuotas. Ahora veremos de qué forma. Pues, ¿cuánto tenemos que cotizar? Ahora, con esta nueva normativa, tendríamos que cotizar en función de los rendimientos netos estimados. ¿Vale? Vamos a tener que ver cuáles van a ser los rendimientos estimados de ese ejercicio, rendimientos netos, y de esa forma vamos a elegir la base de cotización. Y bueno, ¿para qué es esta cotización? Pues esta cotización es para tener un nivel de protección en la seguridad social dentro del nivel contributivo, estar aportando ese sistema de seguridad social a cambio de recibir posteriormente cuando lo necesitemos unas prestaciones. Entonces, de ahí que tengamos esos distintos tramos y para cotizar más o menos, para que luego la prestación sea superior o inferior.
Bueno, ¿qué teníamos antes? Para que un poco que veamos las diferencias. Aquellos que no conocieran lo que teníamos antes, vamos a ver, sobre todo a grandes rasgos, qué teníamos antes. El anterior sistema de cotización, básicamente, teníamos unos niveles de cotización, unas tablas o sea, una cotización mínima, una cotización máxima, que elegíamos dentro de todo ese tramo de cotizaciones, elegíamos una cotización de entre la mínima y la máxima, simplemente. La mínima la teníamos en 900 y algo euros, la máxima en 4.000 y algo. Entonces tendríamos que elegir entre esas dos bases una base de cotización. Entonces elegíamos nuestra base de cotización, podíamos hacer distintos cambios en la base de cotización, pero normalmente no se cambiaba. ¿Vale? Veníamos cotizando pues la mayor parte de los autónomos por la base mínima de cotización. ¿Qué se pretende con esto? Se pretende precisamente lo que os voy a mostrar, que lo vi ayer en LinkedIn de casualidad, y digo, lo voy a mostrar, y es esto. Ayer salió una publicación en la que nos dicen de qué forma se han pagado las pensiones en el mes de enero. No, enero de 2023. Y si os fijáis, la pensión media de jubilación en régimen de autónomos es de 911 euros al mes. Régimen general, 1.528. ¿Vale? Pues básicamente nos ahorramos la exposición de motivos de la ley, que la tenemos aquí, toda esa exposición de motivos que la tenemos en todo este texto de aquí hasta que empieza el primer artículo de la ley, que aquí lo tenemos, en la que básicamente nos dicen que quieren evitar esto. Quieren evitar que los autónomos tengan una pensión muy inferior al resto de regímenes. ¿Vale? La posibilidad la tenían anteriormente. O sea, yo soy libre de elegir una base entre la mínima y la máxima. Simplemente que, teniendo la opción de elegir la mínima, la mayor parte de los autónomos elegían la mínima. ¿Vale? ¿De qué forma entonces evitan esto? Lo evitan estableciendo niveles de bases de cotización, tramos, en función de los rendimientos netos. ¿Vale? Entonces limitan y no podremos tener la mínima cuando tenemos unos rendimientos netos estimados más altos. Así que este nuevo sistema de cotización, a partir de 2023, el Real Decreto Ley 13/2022, lo que vamos a ver ahora son, primero, cómo se determinan esos rendimientos netos. Segundo, cómo elegir la base de cotización. Después, cómo hacer la declaración de ingresos. Cuarto, qué cambios en la base de cotización podemos hacer y cuándo debemos hacerlo. Y quinto, cómo regularizar la cotización. ¿Vale? En cuanto a la determinación de los rendimientos netos, decimos que incluimos dentro de esos rendimientos netos estimados la suma de todos los rendimientos netos obtenidos en las distintas actividades que hacemos por cuenta propia. Así que tenemos que declarar todas las actividades que hacemos por cuenta propia y todas ellas suman para obtener los rendimientos netos estimados, porque solo hacemos una cotización para todas las actividades. No como en el régimen general, por ejemplo, que nos dan de alta para un contrato para ese contrato en una empresa. Si trabajamos en otra empresa, también en régimen general tenemos otro alta distinta. Aquí no, aquí tenemos una única alta para todas las actividades y una única cotización. El cálculo de los rendimientos netos se va a realizar según lo previsto en la normativa fiscal, ¿vale? La normativa del impuesto de la renta de las personas físicas. Es decir, a los rendimientos netos le vamos a descontar todos los gastos deducibles de la actividad, perdón, a los rendimientos brutos le vamos a descontar todos esos gastos deducibles de la actividad y nos vamos a ir al rendimiento neto de la actividad. ¿Vale? Dentro del rendimiento neto, si el alta que se produce dura más de 90 días, vamos a aplicar un gasto adicional que va a ser del 7%. ¿Vale? De esa forma reducimos un poquito más esos rendimientos netos. ¿Vale? Cuando sean socios de sociedades mercantiles, en vez de ser el 7%, va a ser el 3%. Bien. Eso para alta de una duración mayor de 90 días. Se va a realizar un promedio mensual del rendimiento neto obtenido, es decir, que si computamos los rendimientos anuales, luego lo dividimos entre 12 para tener ese rendimiento mensual. ¿Vale? De esa forma, con un rendimiento neto mensual, lo que sí vamos a poder encajarlo es en alguno de los tramos. Por eso dividimos entre 12. Así que tenemos que elegir la base de cotización.
tenemos unas tablas que ahora mismo tenemos hasta 2025. Pues vamos a elegir entonces en el tramo en el que nos encontremos la base de cotización conforme a ese tramo. Es decir, si tenemos unos rendimientos netos estimados de 1.000 euros, pues aquí vemos que tenemos una tabla reducida, que tenemos estos 3 tramos en la tabla reducida, y aquí al lado tenemos las posibles bases de cotización. ¿Vale? Bueno, ¿qué son las bases de cotización? Las bases de cotización son aquellas a las que le aplicamos los porcentajes de cotización para contingencias comunes, contingencias profesionales, cese de actividad, formación profesional, y tendríamos la cuota de cotización, que es lo que pagamos finalmente a la Seguridad Social. Así que, ¿por qué queremos una base más alta o más baja? Como decíamos antes, para el cálculo de prestaciones. Si tenemos una situación de incapacidad temporal, pues se calculará con la base de cotización del mes anterior a la baja. Cuanto más alta sea esa base de cotización, mayor será la prestación. De igual modo, para jubilación, incapacidad permanente, cese de actividad, cualquier otra prestación. ¿Vale? Así que cogemos los rendimientos netos y vemos en el tramo en el que nos encontramos. ¿Vale? Esta sería la tabla reducida, de forma que tenemos una cotización reducida, una cotización inferior, que nos posibilita, en este caso, se supone el mantenimiento de la actividad. Y luego tenemos una tabla general. En la tabla general ya vemos unos ingresos más altos, unos ingresos que superan lo que sería el salario mínimo interprofesional. ¿Vale? Así que cuando estemos por debajo del salario mínimo interprofesional, nos vamos a la tabla reducida. ¿Vale? Así que lo único que modulamos, si tenemos unos ingresos netos de 2.000 euros, pues nos iríamos a unas bases de cotización de entre 1.045,75 o 2.330, entre medias de esas dos. ¿Vale? Esto nos permite, pues cuanto tengamos unos ingresos más altos, no nos permitirán cotizar por una base mínima, por la base de 950,98, sino que tendremos una base superior. De igual modo, tampoco nos permite cotizar por una base superior. Lo que no le cuadra a la tesorería sería que si una persona que se supone que tiene unos rendimientos netos estimados de 1.700 euros, ¿cómo va a tener una base de cotización de 4.000 euros? ¿Vale? Eso es lo que no le cuadra. Entonces, por eso lo que hacen es que, si realmente tienes esos ingresos, pues tienes que tener una base superior porque realmente tus ingresos te lo permiten. ¿Vale? Así que de esta forma vemos los distintos tramos. ¿Qué ocurre? Pues tenemos, por un lado, que puede ser que esos ingresos, y como vemos que son estimados, ahora veremos que se pueden ir cambiando de tramos. ¿Vale? En función de del tramo en el que estemos, se calculará esa cuantía, esa cuota de cotización. Tenemos que hacer una declaración de ingresos. Por eso tenemos que informar a la Seguridad Social de cuáles son esos ingresos estimados. Esa declaración se hace a través del portal Importas de comunicaciones a la Seguridad Social. Los nuevos autónomos, cuando hacemos una alta nueva de trabajadores autónomos, informan en el mismo trámite de alta, se informa de esos ingresos estimados. ¿Vale? Aquellos autónomos que ya estén en situación de alta, pues pueden, en ese caso, realizar esa información antes del 31 de octubre de 2023. Así que ahora mismo no habría que hacer nada, simplemente informar de esos ingresos estimados antes del 31 de octubre de 2023, salvo que antes de ese tiempo hagamos un cambio en la base de cotización. Si hacemos ese cambio en la base de cotización, ahí ya sí que nos van a pedir los rendimientos netos estimados. ¿Vale? Así que aquellos autónomos que ya veníamos de situación de alta, en principio no tendríamos que hacer nada, podemos hacerlo ya. Lo único que sí que nos dicen que nos esperemos un poquito porque están un poco saturados con esto, con este cambio. Con los nuevos autónomos han tenido problemas también en aplicar las nuevas tarifas de lo que son las nuevas bonificaciones. Y bueno, están un poco ahora mismo adaptándose. Así que esperamos un poquito y hacemos la declaración de ingresos. O bien, si queremos hacer el cambio de base, ahí ya hacemos esa declaración de ingresos. Bueno, decía que con los rendimientos netos estimados son unos rendimientos que al final son estimados. Puede ser que yo crea que voy a tener unos ingresos de X,
pero puede ser que esos ingresos sean superiores o sean inferiores. ¿Vale? Así que esa estimación, como puede variar, tenemos ahora y se ha incrementado el número de cambios en la base de cotización. En la normativa anterior teníamos la posibilidad de cambiar hasta 4 veces la base de cotización al año. Ahora pasa a 6. Es decir, que cada dos meses podríamos cambiar la base de cotización. Por ejemplo, ahora que estamos en enero, el siguiente cambio, si yo hago el cambio de ahora, la solicitud, se aplica con efectos del 1 de marzo de 2023. ¿Vale? Eso que no podría hacer un cambio de base ahora y otro cambio de base en febrero, sino que cualquier cambio de base tendría efectos el 1 de marzo de 2023. Así en marzo, abril, el 1 de mayo, así vamos haciéndolo. Mayo, junio, el 1 de julio. Julio y agosto, efecto el 1 de septiembre. Septiembre, octubre, 1 de noviembre. Y noviembre y diciembre, 1 de enero del año siguiente. Esos serían los efectos para cualquier variación, si queremos hacer esa variación. ¿Es obligatorio hacerlo? Que esa sería una de las preguntas que nos podemos plantear. Realmente no sería obligatorio hacer ese cambio. ¿Vale? Podríamos hacerlo, ¿vale? Pero no sería obligatorio. ¿Por qué no es obligatorio? Porque luego regularizan. ¿Vale? Y aquí es una de las cuestiones que nos surgía más dudas. De decir, pero bueno, los ingresos estos estimados, ¿cómo yo voy a tener que estar informando cada vez que tenga algún cambio? Pues en principio tenemos unos ingresos estimados y van a ser aproximados a lo que vamos a ir cobrando. Podemos regularlos si vemos que hay una diferencia muy alta, pero no tenemos por qué hacerlo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque luego regularizan. Y esta es la cuestión que nos arregla todo, ¿no? Al final. Esa regularización. Es decir, que las bases de cotización que hemos tenido son provisionales conforme a la previsión de ingresos. Todo lo que hemos hecho durante el año, entonces, ha sido provisional. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al finalizar el año, cuando ya tenemos los datos en la agencia tributaria, ya tenemos cerrado el ejercicio, tenemos los datos realmente que se han obtenido y así tendríamos los rendimientos netos anuales que realmente se han percibido. ¿Vale? En ese caso, entonces, Seguridad Social cruza datos con la agencia tributaria y hace una regularización de las cotizaciones. ¿Vale? En esa regularización se pueden dar dos situaciones. Una, que esos ingresos, bueno, que esa base de cotización haya sido inferior a la que hubiera correspondido, es decir, que los rendimientos netos hayan sido más altos y por tanto tengamos una cotización inferior. ¿Vale? Tendríamos que haber aportado más. Bien. Entonces se notifica por parte de la Seguridad Social a la persona el importe de la diferencia de cotización. En ese caso tendrá que abonarlo dentro del mes siguiente a aquel en el que reciba la notificación. Es decir, si la notificación la recibe el 15 de abril, pues el mes siguiente tendremos de plazo para pagarlo hasta 31 de mayo. Último día del mes siguiente. Otra situación sería si la cotización elegida durante el año anterior resultase superior a la base máxima que correspondiera. ¿Vale? Es decir, que se ha cotizado por encima de lo que ha correspondido. Y en ese caso, la Seguridad Social, ¿qué hace? Reintegra la diferencia antes del 30 de abril del ejercicio siguiente. Por tanto, reduce la base de cotización y ya deja las bases definitivas y lo que hace es ingresar la diferencia. Nos dejarían en ese caso la base máxima del tramo que hubiera correspondido. ¿Vale? Es decir, que nosotros estamos en el tramo a lo mejor 8 y venimos cotizando por 1.000 euros, por 3.000 euros y resulta que finalmente estamos en el tramo 7, pues la tesorería nos dejaría la base de 2.760. Y esa diferencia en cuanto a las cuotas de cotización la ingresaría. Se procede a la devolución. ¿Vale? Bueno, existe dentro de una herramienta, dentro de la página de la Seguridad Social. Voy a cogerla desde aquí, el enlace.
Esto nos permite, pues, al final hacer pruebas. Hacer pruebas de decir en los distintos tramos cuál sería la base de cotización. Y también nos permite conocer la cuota de cotización, ¿vale? Y de esa forma saber, en principio, pues cuánto... Un momentito. Nos permite saber pues cuánto tenemos que pagar para las distintas bases de cotización y hacernos de esa forma nuestros cálculos. ¿Cuál sería la base ideal? Pues al final depende de cada persona. Muchas veces me preguntan a lo mejor, sobre todo con la normativa anterior, me pregunta algún cliente, Miguel, ¿pero cuánto me pongo de base de cotización? Y digo, pues eso me lo tienes que decir tú. Tenemos dos factores. En primero, ¿cuánto puedes pagar? ¿Vale? Por si te digo que tienes que pagar una cotización mensual de 600 euros, pues puedes hacer frente a esa cotización mensual. Y el segundo de ellos sería cuánto quieres percibir en caso de una situación de incapacidad temporal, por ejemplo, o de una jubilación, dependiendo de la edad en la que esté, o cuánto querrías percibir en caso de una situación de incapacidad permanente, ¿vale? Porque si te pongo la base mínima y luego te resulta que tienes una prestación de 600 euros, a lo mejor con eso no puedes asumir los gastos que necesitas, ¿vale? Entonces, por eso, sería cuestión de que cada uno elija su base de cotización conforme a esos dos factores. Calculadora de cuotas de autónomos 2023. Lo tenemos dentro del portal de la Seguridad Social. Elegimos el tramo. Una vez que hemos calculado los rendimientos netos estimados de la actividad, vamos a elegir el tramo. Por ejemplo, vemos que nos encontramos en el tramo de 1.700 a 1.850 euros. ¿Vale? Pues aquí directamente nos dicen que tiene una horquilla de cuotas de cotización, es decir, las cuotas serían, hemos dicho, lo que se paga mensualmente a la Seguridad Social, de entre 316,08 y 577,20. ¿Vale? Pues fijaos que tenemos aquí, para elegir entre esas dos cantidades, cualquier cantidad entre medias, si por ejemplo podemos hacer frente a una cuota de 450 euros al mes, con 31, por ejemplo, ¿vale? 450,31 al mes es una cantidad a lo mejor viable para mi actividad, ¿vale? Podría asumirla. Pues entonces resulta que tendría una base de cotización de 1.443,30. ¿Vale? En función de esos rendimientos estimados. Esa sería mi base de cotización. ¿Que puedo subirla y que quiero subirla? Porque luego si le aplico a esto, por ejemplo, en caso de una incapacidad temporal, los 3 primeros días no cobro nada, luego a partir del cuarto día hasta el día 20 cobro el 60% de esta cantidad, pues resulta que con el 60% pues no me da. O quizás sí que puedo aguantar esos días, pero a partir del día 21 en adelante cobraría el 75% y a lo mejor con el 75% pues no me da, ¿vale? ¿Qué tendría que hacer? Subir la base de cotización. A lo mejor con 1.800 euros de base de cotización sí que me resulta suficiente, ¿vale? 1.800,10. ¿Qué ocurre? Que la cuota en este caso sería de 561,63. Vale, entonces tendríamos que modular esto con el cliente de ver si realmente podemos asumir esto o no podemos asumir esto. Vale, aquí ya tenemos las distintas cantidades que se cotizan, el para qué, contingencias comunes, profesionales, cese de actividad, formación profesional y bueno, no había citado el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, ¿vale? El 0,6%, que en este caso paga todo el autónomo. En régimen general sería el 0,5% para la empresa y el 0,1% para la persona trabajadora. Bien, ¿que estamos en otro tramo? Pues simplemente elegimos el tramo y vemos la horquilla igualmente, a ver si este tramo nos permite una cantidad superior. ¿Vale? Aquí podemos llegar a una base de incluso 3.000 y pico euros, la máxima 3.190, que supone una cotización de 995,28. ¿Vale? Ya es cuestión de cada persona, en cada situación, ver cuánto sería capaz de asumir y cuánto querría percibir posteriormente. Pasamos a la parte de bonificaciones.
¿Cómo han quedado las bonificaciones? Lo más conocido, la tarifa plana. Tarifa plana. Tenemos una tarifa plana de 80 euros al mes durante 12 meses. ¿Vale? Esa sería la cuantía de la cotización. En este caso, para nuevos autónomos que no han estado dados de alta en los últimos 2 años. Es decir, autónomo que no haya estado de alta en régimen de trabajadores autónomos en los últimos 2 años. Si nunca ha estado dado de alta de autónomo, bueno, si no ha estado dado de alta en los últimos 3 años, vamos a poner los últimos 3 años, podría aplicarla. Si sí ha estado dado de alta, pero lleva 2 años sin haber estado de alta, tendríamos que ver si en ese alta se había aplicado bonificación o no, ¿vale? Si se había aplicado bonificación, tiene que esperar a que pasen 3 años. Si no, es suficiente con 2 años. ¿Vale? Así que si una persona nunca ha estado dada de alta en autónomo, o la última vez fue hace 8 años, ¿vale? Pues directamente sabemos que sí se puede aplicar la tarifa plana. Bueno, esta bonificación dura 24 meses para personas con discapacidad igual o superior al 33%, personas víctimas de violencia de género o víctimas de terrorismo. ¿Vale? Igualmente, esta tarifa plana se puede mantener durante los 12 meses siguientes, cuando si los rendimientos netos son iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Y así lo solicitan. Hay que solicitarlo, si no automáticamente no se aplica. ¿Vale? Entonces, si una persona inicia su actividad por cuenta propia y resulta que el año siguiente sus ingresos siguen siendo inferiores al salario mínimo interprofesional, es muy normal porque está arrancando la actividad. En ese caso, tienen que solicitarlo y se podrían aplicar de nuevo la tarifa plana. Se podría mantener. ¿Vale? Así que en estos casos nos vamos, como vemos, a personas que estarían incluidas aquí, en la tabla reducida. Vemos que está por debajo de ese salario mínimo interprofesional, que está en 1.000 euros, más la parte proporcional de las pagas extras, que son, en ese caso, 1.166,70. Bien. Finalizados esos primeros 24 meses, ¿qué ocurre? Igualmente, si esos rendimientos netos fueran inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional, podría seguir con una bonificación, que en este caso no sería de 80 euros al mes, pero sí podría ser una cuota reducida de 160 euros durante otros 12 meses. Así que, como vemos, se puede aplicar hasta 3 años la bonificación. Así que, en cualquier caso, la segunda y la tercera, es decir, este punto y este de aquí, siempre tenemos que comunicarlo y en esa comunicación acompañar la declaración de ingresos. Para que de esa forma indicar que se tienen unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Bien. Bueno, yo por mi parte entonces creo que lo hemos comentado todo, todos los puntos claves de esta reforma de las cotizaciones de autónomos. Sobre todo hemos conocido, para aquellos que no supieran, la diferencia entre base de cotización, la cuota de cotización. Hemos visto en qué consiste esa cotización de autónomos y la comparativa entre el anterior sistema de cotización y este nuevo sistema, que vemos que es un poquito más complejo, pero con estos distintos pasos. Estos distintos pasos de aquí, vemos cómo hacer frente a ese nuevo sistema de cotización. ¿Vale? Así que quedo abierto si hay cualquier duda, preguntas. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Yo por mi parte quería preguntarte, Miguel, mientras se animan o van recogiendo las preguntas que hayan apuntado, sobre lo de la cuota, la tarifa plana de los 80 euros. Si no cumples con esos requisitos, o sea, si no estás dentro de ese perfil de autónomo que se puede acoger a la tarifa plana, ¿cuál sería la cuota mínima de cotización? Bueno, en ese caso, la cuota mínima la vamos a ver dentro del mismo, voy a abrirlo aquí, dentro del mismo simulador, ¿no?, de cuotas de autónomos, y ahí nos iríamos dependiendo del tramo de ingresos, ¿vale?
la mínima, ingresos de menos de 670 euros al mes. Imaginaos que una actividad está arrancando y no tiene la tarifa plana de 80 euros, perdón, anteriormente eran 50, no tiene la tarifa plana de 80 euros y en ese caso, pero todavía no tiene unos ingresos altos, pero ¿cuál sería la cuota mínima? Pues aquí ya tenemos 243,51 euros al mes. Así que eso va a ser lo mínimo que va a poder pagar, ¿no? O en este caso, de cuota de cotización. ¿Vale? Así que vemos que si se puede aplicar la tarifa plana, sí que sería un ahorro de 80 hasta 234,51 si vemos una diferencia. ¿Y en este nuevo sistema de aplicación también para todo tipo de autónomos? ¿O hay alguna excepción? Pues va a ser para todo tipo de autónomos. Excepto, bueno, ahí están los autónomos de la Iglesia Católica, religiosos de la Iglesia Católica, que sí que quedan excluidos de este sistema, pero tenemos que tener en cuenta una cuestión y es que, por ejemplo, os decía aquí lo del mínimo. Autónomos societarios sí tienen un mínimo más alto. Los autónomos que sean socios de sociedades sí tienen un mínimo que va a ser de una base mínima de 1.000 euros. ¿Vale? Por ejemplo, vemos que esta cuota hace referencia a una base de 751,63. En caso de que la persona sea, vamos a subir aquí la base, bueno, no llega con este tramo, vamos aquí a un tramo más alto, aquí. 1.000, bueno, por aquí. La cuota mínima para socios de sociedades va a ser de 311,99. Vale. ¿Alguna preguntilla? No sé si... Yo tengo una duda. Vale, genial. Mónica, no sé, creo que Mónica sí la tengo identificada, no sé quién más ha hablado. Yo también quería preguntar una cosa. Sí. Pero Bueno, luego quiero que me indiquéis, primero. aparte de dudas y eso, quiero que también conocer vuestra opinión sobre este nuevo sistema de cotización. Sí. Eso sí me interesa bastante. ¿Mónica? Sí, yo mi duda es los autónomos que cumpliendo las condiciones de la tarifa plana tengan unos rendimientos superiores al salario mínimo. ¿Ya pasarían a tramo o se pueden aplicar reducciones? Los autónomos que tengan aplicada la tarifa plana tienen esa tarifa por el primer año. Ahora, si al pasar ese primer año, aunque superes ese salario mínimo, tienen la tarifa durante ese primer año, pero cuando superas ese primer año, ahí ya sí que no podría ampliar la tarifa plana. Ya tendría que ver en qué tramo está, porque está superando el salario mínimo, y aplicar la base de cotización que quiera dentro de ese tramo. Gracias. No sé si era Sonia, alguien más que había comentado, quería hacer una pregunta. Yo quería comentar una cosa. Bueno, que hablé ella también, estoy igual. Ahora hablo de... Vale. Era sobre la tarifa plana también. Aquellos autónomos que hayan empezado la tarifa plana al final del año pasado, por ejemplo, y todavía le queden muchos meses de tarifa plana, sí. ¿Se mantienen los 50 o pasa a los 80? En ese caso se puede mantener. Las condiciones de las bonificaciones anteriores a esta normativa, ahí tenemos ese periodo de transición y se mantienen en las mismas condiciones y de hecho hasta cortar el periodo máximo que te permitía esa bonificación anterior. Vale. Gracias. De hecho, hay una cuestión, a Manuel no lo vamos a dejar hablar. Tenemos una cuestión que sí que quiero también plantear y es que muchos autónomos vienen cotizando por una cantidad, ¿vale? Entonces, esa cantidad puede ser superior a los rendimientos, porque anteriormente no estaba esto de los rendimientos netos, entonces simplemente tienen una base de cotización. Y puede ser superior a la base de cotización que marca su tramo, ¿vale? Y en ese caso pueden mantener esa base de cotización superior, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos el tramo este que de 1.300 a 1.500. La base máxima son de 1.500, ¿vale? Base de cotización máxima para este tramo, aquí, o sea, 1.500, con una cuantía de 468. Pero imaginaos que viene cotizando por 1.800. Entonces es una cantidad superior a la que le corresponde. ¿Qué pasará si llegamos a final de año?
con esta base de cotización? Lo que hemos dicho, la regularización, y que la Seguridad Social propone, o en ese caso, la devolución de la diferencia entre la base máxima, que sería 1.500, y la base por la que se viene cotizando, ¿vale? Pues si la persona renuncia a esa diferencia, sí te dejan mantener la base por la que vienes cotizando, la de 1.800, aunque tus rendimientos netos sean inferiores. En ese caso habría que renunciar a la diferencia. Y ahí sí te dejarían mantenerla. ¿Vale? Ahora sí. Manuel. Vale. Ahora Gracias. no, es un poco, ahora no. Sí, ahora no me apetece. No, broma. No, que, o sea, que la duda que tengo es como que la idea es intentar con este sistema equiparar al resto de Europa con el tema de la progresividad, pero según he leído que veo que tampoco hay mucho consenso entre la patronal y los sindicatos de que vaya a ser del todo efectivo. No sé si es porque se juntan con otros trámites burocráticos que hacen que se paguen mm, pues muchas tasas, en definitiva muchos tributos. Que lo que quiero decir es que no sé si este sistema parece muy bueno, pero luego tiene una letra pequeña que habrá que ir viéndolo si realmente es tan efectivo como puede ser en Europa. Sí. Bueno, aquí cuando se trata de negociar entre patronal y el gobierno y la parte obrera, pues la verdad que en pocas ocasiones hay un consenso claro. Entonces, en este caso, igualmente, pues se pretendía, y de hecho se ha demorado muchísimo, de hecho ha agotado casi el plazo, ¿no?, para poder hacerlo, y sí que se venía hablando de este cambio para adaptarlo también a lo que tenemos en otros países, que en función de los ingresos tenían las cotizaciones. Realmente la operativa no sé si es tal cual este sistema. Sí sé que eso, que se adapta en función de los rendimientos que se obtienen en la actividad a la cotización. Pero en este caso yo creo que es más con la carga de cotizaciones. Tenemos una carga de cotizaciones alta, es verdad que tenemos un sistema de bienestar alto, también, o sea, con unas prestaciones que en principio son suficientes, son elevadas y tenemos un buen sistema de prestaciones. Otra cuestión es ya la sostenibilidad del mismo. Y bueno, creo que aquí sobre todo va porque yo creo que lo que son los tramos reducidos, igualmente una persona que si vemos que tiene unos rendimientos netos estimados de 670 euros al mes, ¿cómo le hacemos que pague 234,51 euros en cotizaciones? Aunque tenga esa tarifa plana de 80 euros, que sí, que vemos que, bueno, tenemos unos años de actividad, pero si se continúa en esa situación, vamos a un tramo incluso superior, 670-900, 265,17 euros. ¿Vale? Y yo creo que aquí es donde tenemos esa cuestión. Y luego, a nivel de gestión, con esos cambios, tenemos que estar informando de los rendimientos netos, esos cambios hasta 6 veces al año. Esto es estimado y luego haremos lo que tenemos que cotizar al año siguiente cuando nos venga la regularización. Un poco ese sistema lo veo que se ha complicado en función de lo que teníamos. ¿Vale? Y bueno, al final no sé si es más una cuestión de concienciación, porque al final venimos cotizando por prácticamente lo mismo que veníamos cotizando anteriormente, y no sé si va a ser más una cuestión de concienciación, de obligar un poquito a que se suban la base de cotización, porque antes no se la subía prácticamente nadie, y de esa forma tener unas pensiones luego superiores. Pero al final, desde mi opinión, igualmente anteriormente cada uno era libre de aplicar la base que quería. Tenía abierto desde los 900 y pico euros hasta los 4.000 y pico euros. Si optaban por un sistema para, no sé, de ahorro privado o cualquier otra cuestión, cada uno hacía un poco lo que quería en ese sentido. Estaba cotizando, estaba de alta, la base mínima, y por tanto las prestaciones luego iban a ir en consonancia con esa base de cotización. Así que bueno, no sé en ese caso qué pensar, ¿no? Creo que se está obligando a cotizar más para elevar la base de cotización, pero no se está dando esa libertad, ¿no?, para que cada uno gestione sus cotizaciones como quiera, ¿no? No sé, en vuestro caso, ¿qué opinión tenéis? No sé, es que no sé si puedes, al final va a ser una maniobra para que se acabe pagando más y va a ser un poco así como decorativo los cambios y poco más. No sé.
al final la recaudación es superior, eso está claro. La recaudación es superior y bueno, ¿qué tenemos con esto? Primero, que tenemos una recaudación superior para lo que dicen que sería para pagar esas prestaciones que luego van a ser superiores, ¿no? ¿Qué pasa? Que el sistema actual no se financia como un sistema privado, de tú aportas esto y luego lo tienes para la jubilación, sino que con las cotizaciones actuales estamos pagando las pensiones actuales. Y si las pensiones actuales han pegado una subida y tenemos una carga de pensiones mucho más elevada, pues entonces, ¿qué necesitamos? Más ingresos. Con este sistema tenemos más ingresos. Ah, pues si las pensiones no son sostenibles, eso ya también es otra historia, pero bueno, que esa era mi duda, ya está. Pero sí, al final un poco el argumento es el que os planteaba. El argumento es la imagen que os he mostrado, que la diferencia entre las pensiones de autónomos y las de régimen general, pues es bastante diferencia. Bueno, un poco de concienciación y de poder, en ese caso, obligar un poquito a cotizar más. Es verdad que con mayores ingresos no para las arcas, pero para que posteriormente se tengan unas prestaciones superiores. ¿Alguna preguntilla más? Yo tenía una última pregunta, Miguel. ¿Qué ocurriría, no? Si los rendimientos netos son superiores al último tramo, ¿no se cotiza por esos ingresos? Bueno, ahí tenemos unos rendimientos que tenemos aquí, por ejemplo, veis, dentro de los tramos de más de 6.000, ¿vale? Aquí el abanico que tenemos, una base de cotización máxima, con unos ingresos incluso de 6.000, pero cotizamos por una base máxima de 4.495,50, con una cotización máxima de 1.402,60 euros al mes. Entonces, ¿qué ocurre? Que a nivel fiscal sí que tributamos por toda esa cantidad que percibimos, pero a nivel de cotizaciones no estamos cotizando por esos 6.000 euros, por ejemplo. Estamos cotizando solo por 4.495,50. ¿Por qué se hace esto? Pues porque luego sí que están limitadas las prestaciones también. Es decir, no voy a aportar una cotización, por ejemplo, de 6.000 o 7.000 euros, cuando luego voy a recibir una prestación de 3.000 y pico euros. Vale, entonces, por eso se limita también por arriba esa base de cotización. Vale, los límites los tenemos por abajo y por arriba. Por abajo porque tenemos unas prestaciones mínimas y por arriba porque tenemos unas prestaciones máximas. Vale, así que por eso tenemos ese techo y aunque se perciban ingresos superiores, tenemos un límite en este caso de 4.495,50. Muchas gracias. ¿Alguna preguntilla más? Bueno, pues nosotros por mi parte agradecerte, Miguel, una vez más. Totalmente actualizado, o sea, tanto en el contenido del máster como en todo lo que aportas, ¿no? Así que muchísimas gracias y vamos, encantada de escucharte y de seguir contando contigo en este tipo de eventos. Así que chicos, por mi parte, no sé si tenéis alguna pregunta, algo que queráis lanzar. Nada más, que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, nos vemos pronto. Gracias. Muy bien, muchas Hasta gracias. luego. Chao. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego.